ok, lo siento, la tecnología a veces nos juega una mala pasada, así que estamos tratando de retransmitir para todos los que quieran. Y vamos a tener que los mando de nuevo, ¿no? Claro. La vamos a mandar de nuevo, entonces. Bueno, entonces, para no perder el hilo, lo que estábamos hablando, entonces, es que está el haciendo la providencia divina en detalle. ¿Correcto? Bien. Ya. Estamos casi listos. Está medio lento esta cuestión. Ya bueno, ahí se están reconectando la gente. Ok, entonces, ahora vamos al número 3. Aquí van a seguir un par de conceptos tremendamente importantes. Ahora, sin embargo, dice el Ramjal, la especie humana tiene una gran diferencia del resto de las especies, por cuanto que ellos son, no lo hice acá, pero yo lo voy a agregar, dice, ellos son el objetivo de la creación, porque son los que tienen el libre albedrío, ¿ya? Ellos son el objetivo de la creación, y Shenitna lo abejira, se le dio el libre albedrío, Beayeholet bemashehu lo kiniat shleimos ojizaron, y la posibilidad de adquirir perfección o deficiencia. Eso es lo que se le entregó a humanos. Entonces tienes el siguiente problema. Nimsa bebejina su poel bemanía belonifal. En este aspecto, entonces, el ser humano es un actor que actúa, no que solamente recibe los resultados, sino que mete en el sistema input. Entonces, tú tienes un sistema. Entonces, el tipo de Ashgaha es distinto de los programas. Tú simplemente tienes que supervisar que las especies estén funcionando, que los árboles funcionen con sus reglas, pones sus reglas generales, lo estás supervisando, pero tú tienes que mantener el término global, es la cosa. Pero ¿qué es lo que está pasando acá con el ser humano? El ser humano tiene un problema. El ser humano es que en este momento, ¿estás tomando una decisión? Sí, estoy tomando una decisión. Ahora estoy tomando otra decisión, estoy tomando otra decisión. ¿Presto atención? ¿No presto atención? ¿Me voy a Hawái? ¿No me voy a Hawái? ¿Estoy concentrado? ¿Entiendo? ¿No entiendo? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Etcétera. Cada una de esas decisiones que tiene que ver con morales, entonces aportan al sistema un cambio al sistema. Es indeterminístico. Entonces eso requiere que el tipo de Ashgaha sea distinta, la Ashgaha de lo que está haciendo respecto al ser humano, de la Ashgaha de lo que tiene que pasar con el resto de la creación. Les pido disculpas, la tecnología a veces nos pasa malas jugadas, así que tenemos la Naomi, Billy, Fernanda, Gabriel, Paulina, bienvenidos a todos de vuelta. ¿Ok? Entonces dice, por lo tanto, es obligación que la ashgaha de la providencia divina, como estamos llamando, de el ser humano, sea radicalmente distinta que la ashgaha que tienen el resto de las criaturas. Dice, y se requiere prestarle ashgaha, atención, todos los detalles de actuar. Lo que derajab o que prima el lab, y producirle a él de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus acciones. Entonces Hashem tiene que está mirándote todo el rato. ¿Cómo vas a decir? Actúa de acuerdo a lo que tú vas a decir. ¿Cómo vas a decir? Y lo que tú estás haciendo está sujeto a la bejira. Nimsa sheyushgahu masav kulam betoldotehem. Y por lo tanto Hashem le está prestando atención a las acciones y a las consecuencias y a las derivadas de las acciones. Dice, Beyashuv, Beyushka Halab, Kefi, Raúl, Toldota, Masimahem, y por lo tanto le devuelve y vuelve a supervisar de acuerdo a las decisiones que tú tomas. Y el modo operandi
principal, la regla principal que está supeditada en la Ashgaha se llama, ¿saben cómo se llama? ¿Cuál es la línea, la línea operativa de comando respecto a la providencia divina? Se llama Midá Keneged Midá. ¿Habían escuchado eso? O sea, ¿cómo es? Midá Keneged Midá. Medida por medida. No. Claro, pero no, permiso. Me empecé a contar. No esa, la otra. ¿La otra? Creo que esta es la que me llega a mí, ¿no? Ah, la otra es la que me llega a mí. A ver, Gracias. Gracias. Perdón. Entonces, es medida por medida. Eso es tremendamente importante. Ahora, muchas veces aquí es donde este es el concepto, el segundo concepto tremendamente importante de que hay que incorporar y que estamos teniendo conocimientos concretos de judaísmo. Hemos hablado del concepto de Ashgaha, que es fundamental manejar. El segundo concepto fundamental se llama que la política principal en términos de Ashgaha se llama Midá Keneged Midá. Medida por medida. Significa que Hashem es un espejo. Hashem tzilha al yad yemineja. Hashem es la sombra de tu mano. Es decir, tú me mueves y él se mueve contigo. Pero lo que una persona a veces puede cometer es una superficialidad en entender qué es lo que es la medida por medida. No es tan evidente. Es decir, en un sentido básico es como que hablaste la Lashon Hara, entonces te mordís la lengua. ¿Ah? Esa es una primera etapa. Pero es más profunda que eso. Es como Hashem te hace, es un espejo tuyo. Entonces, eso es un criterio muy importante para poder interpretar los mensajes de la Ashgaha, los mensajes de la providencia divina. Hashem te está mandando mensajes con las cosas que te pasan. Entonces, la pregunta es que cuando te pasa algo, tú tienes que leer, ¿qué significa? ¿A dónde me duele? ¿Qué me toca? ¿Qué parte no funcionó? ¿Por qué no resulta? Es un espejo. Pero muchas veces, la parte donde se pone un poco nosotros más superficiales, es que ese espejo tiene que ver con lo que tiene que ver no necesariamente con lo que hiciste, sino con tus motivaciones, con tus características de personalidad, qué es lo que estás manifestando a través de eso, qué es lo que realmente quieres, y así sucesivamente, y eso no es tan obvio. Entonces no es que vaya a hablar Lashon Hara y te vaya a morder la lengua. Puede ser que, por ejemplo, esté hablando Lashon Hara por soberbia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que te echen de la pega. Entonces hablaste la Lashon Hara y te echan de la pega. La razón por la cual te echaron de la pega es por la soberbia que te lleva a hablar la Lashon Hara. Entonces, desde el punto de vista más superficial, una persona podría interpretar que, ya, lo que hablé la Lashon Hara, entonces me mordí la lengua. Es verdad que hay un nivel de que funciona así, pero esa es la parte más superficial. Normalmente está funcionando a nivel más profundo, a nivel de características de personalidad, a través de creencias. Tú tienes ciertas creencias y esas creencias empiezan a ver cuestionadas como un espejo. Tú crees, por ejemplo, un principio que hemos estado hablando, y muy importante, y voy a seguir hablando mucho tiempo, para mí mismo y para todos nosotros, es, por ejemplo, de lo que hemos hablado, de que está prohibido estar peleado, por ejemplo. Si alguien te hizo una cosa negativa, entonces tienes que ver la forma como superar esa cosa negativa. Pero allá el mundo allá afuera, ¿qué es lo que tiene? Tenés que defender tus derechos, y tenés que hacer duro, y tenés que... Bueno, esas creencias están equivocadas. Entonces Hashem te va a hacerte pegar golpes en seguir con esas actitudes, por ejemplo, con esas creencias. Entonces, el Midá Keneged Midá viene a atacar tus creencias, viene a atacar tus midot, tus características de personalidad, tus acciones y la superficialidad de tus acciones. Y todo eso está funcionando lo que se llama Midá Keneged Midá, y un principio fundamental que una persona tiene que pensar mucho. Yo lo entiendo, siempre, eso queda muy claro a nivel individual, pero lo bueno y lo malo te llega a través de las personas. No siempre. Lo bueno y lo malo lo recibe a través de No las personas. solo a través de las personas. También Entonces, puede haber un tsunami, también puede haber terremotos, también puede haber enfermedades, también puede haber cosas que pasan. Pero hay un polinomio que interactúa. Correcto. Hay una red, entonces, cuando dicen midá en relación a uno, pero también
cosas que hacen otros te afectan. Por supuesto, las cosas que te hacen otros. Entonces esa red no queda claramente estable. No, pues no es fácil leerlo. Pero la cosa es lo siguiente, dice, la razón, muchas veces por la cual nosotros no somos capaces de leer los mensajes, dice nuestros sabios, porque se llama por Hanufá. ¿Cómo se traduce Hanufá? Como todo término en hebreo, no tiene mucha traducción. Hanufá, por ejemplo, ¿qué es la transgresión principal de lo que se llama Hanufá? Es cuando, por ejemplo, Agripa Samele era un rey en el pueblo judío que no podía ser rey. ¿Por qué? Porque no tenía el linaje para ser rey del pueblo judío. Y le tocó que en la mitzvah de Hakel, que tenía que reunir al pueblo y leer la Torá, justo llegó la lectura, dice que no vas a poner sobre ti un rey que no es 100% descendiente tuyo, etc. Y en ese momento, Agripa Samelech se puso a llorar. Y dijo, wow, yo no puedo ser el rey. Y en ese momento los judíos dijeron, Ajinu ata. No, si tú eres nuestro hermano, no sé, tú no respondieron los judíos. Eso se llama Hanufá. Cuando tú, por ejemplo, le dices a una persona que está haciendo algo mal, le dices que lo está haciendo bien, eso se llama Hanufá. Y trae destrucción al mundo, fuertemente. Entonces se llama adular, se llama en chileno chupamedia, Sí. se llama, pero tiene muchos niveles. ¿Ya? Tiene nivel cuando tú, por ejemplo, no sé, pues llega una persona, ¿qué te pasó? Que de repente llega una persona que en vez de preguntarte cosas, te dice cosas y tú como que es como medio, ¿por qué esto es así, verdad? Y tú como que, ¿qué hago? ¿Le digo que no? ¿Le digo que sí? Y como que te callas así como, jejeje. Así, bueno, eso también es un cierto nivel de cosas que uno tiene que hacer a veces por política. Tienes que hacer política y tienes que hacerle gallos que no son tan buenos, tienes que darle alabanza, no darle alabanza, eso se llama Hanufá. Entonces Hanufá significa trasladar de lo que algo que merece honor y un valor, trasladarlo y darle valor a otra cosa. Entonces uno puede hacer Hanufá por valores. Por ejemplo, tú puedes sentir que el valor más importante, qué sé yo, es ser rectos. Lo más importante es ser recto. Entonces una persona muy estricta y que a veces es recto. Y puede ser que ese no sea el valor para el más importante. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Muchas veces tú tienes ciertas creencias y esas creencias no te permiten ver lo que te está pasando. Porque una persona solamente es capaz de ver lo que previamente ya cree. Un sesgo, correcto. Tiene un sesgo ideológico. Entonces, es una razón por la cual muchas veces nosotros no vemos los mensajes. Porque en el fondo de tu ser tú estás diciendo, dice, no, eso obviamente que no puede ser el mensaje que Dios me está mandando, porque obviamente que hay que ser recto. Exactamente. Entonces, cuando a una persona le empiezan a pasar cosas, una persona tiene que empezar, nidá, tiene que sentarse desde lo que se dice en inglés, un blank slate, desde una base limpia, y empezar a pensar y decir, ¿sabéis qué? A ver, chuta, yo siempre he pensado de que lo más importante es el que dirán, qué sé yo, o qué lo que la gente va a pensar. Tal vez no. Tengo que reformular. Y la forma como una persona tiene que reformular, la matriz conceptual que le permite evaluar qué es lo que tiene que reformular, es a través de su estudio de Torá, y no sacarlo de tu día. Por ejemplo, pregunta, ¿de dónde sacas tus ideas? ¿Cómo crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Entonces, hoy día, estimados amigos, todos nosotros sabemos que cuando te voy a decir ¿por qué crees lo que crees? Dice, porque así lo siento. Una respuesta que yo hago esto y me dan 70-80% de la gente. Entonces el Juanín me dice, tengo unas malas noticias. Lo que sienten no necesariamente está bien. Pero la fuente principal de donde nosotros sabemos que está correcto o incorrecto es la que la gente siente. Estamos mal. Juanín me dice, entiende las cosas que te pasen y trata de interpretarlos a la luz del concepto que se llama midá keneged midá, que Hashem es un espejo de ti y que te está mandando mensajes a nivel de tus acciones, a nivel de tus creencias, a nivel de tus midot, y que cuando se trata de tus creencias es mucho más difícil, sesgado,
y que por lo tanto tienes que, a veces cuando estás pasando ciertas cosas, dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Entonces tú tienes que pensar y decir, a ver, siento un poco, empieza a reevaluar ciertas midot y ciertas creencias que no te permiten ver. ¿Ya? Entonces dice, ahora, este tipo de ashgaha que tiene específicamente los seres humanos, porque tienen libre albedrío y toman decisiones que son capaces de afectar el sistema, dice, dice, no ocurre con el resto de las especies porque sus individuos, nif'alim velo po'alim, sus individuos son pasivos, les ocurren las cosas, pero no meten input. Un león no mete input al sistema. Un león es un programa biológico que opera con ciertas reglas, que está metido en el cosa, que tiene un cierto grado de libertad, porque lo vamos a ver pero no es una libertad moral, es una libertad técnica. Entonces este animal tiene ciertas libertades, pero no aporta al sistema. Entonces todo lo que le pasa está sujeto al sistema, versus que nosotros aportamos al sistema cosas indeterminísticas. Y como aportamos cosas indeterminísticas, entonces hay una diferencia de comportamiento, versus que las otras especies, por lo tanto tienen una ashgaha que es para completar la especie. Eso es lo que normalmente se va a conocer como ashgaha klalit. General. Entonces vamos a entender, ahora vamos a hacer una subdivisión en el concepto de ashgaha muy importante, que se llama la diferencia entre ashgaha klalit y ashgaha pratit. Providencia general, providencia individual. Particular, mejor dicho, general y particular. Dice, Shehine tiye ashgaha le kaye mayoreshahu, tiene una ashgaha para sostener la raíz, beanafaf kefi mashe taba behak ashoresh menotam sheyu. Le va a dar una regla para que los leones se mantengan cuando se tienen que mantener, y para que los piojos se mantengan, y para que los microbios se mantengan, y para que esto, etc. Hay una cosa que se llama ashgaha klalit. Ahora, una vez que digo la palabra ashgaha klalit, explica Rav Dessler, que una persona podría cometer un error grave de comprensión. Porque el término ashgaha klalit se puede interpretar de una forma, la más natural, yo diría, es un poquito equivocada. Que es como, ¿qué significa ashgaha klalit? Que todos estamos predeterminados. No, que es como una providencia general. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Hashem no está controlando los detalles? Obviamente que Hashem está controlando los detalles. No hay ningún átomo en este holograma que esté siendo controlado y manejado particular y específicamente por Dios hasta el último micro nano detalle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que tienen ashgaha klalit, que las lechugas tienen una ashgaha klalit. ¿Qué quiere decir klalit? Entonces Rav Dessler entrega un principio fundamental. Rav Dessler explica y dice lo siguiente, dice, estimados amigos, te voy a explicar lo que significa ashgaha klalit y ashgaha pratit en términos básicos. Ashgaha klalit significa que lo que le pasa al individuo, ya sea planta, animal e incluso persona, está obviamente controlado 100% por Dios hasta el último detalle, pero lo que le ocurre no le ocurre por él, le ocurre en función del mundo y del macro. Eso significa ashgaha klalit. Es decir, le va a llegar la comida, le va a llegar esto, le va a llegar lo otro, etc. Pero no para maximizar la función del individuo, que el individuo le vaya bien o no le vaya bien, sino con el objetivo de maximizar el klal, para maximizar el mundo. Entonces le van a estar mandando las cosas, pero Hashem, la función que tiene, dice, me interesa el mundo, no me interesas tú. Eso significa ashgaha klalit, significa que Hashem se mantiene. Dice, yo estoy preocupado del mundo, estoy preocupado de la especie, estoy preocupado de las cosas, etcétera, no del individuo. Obviamente las cosas que tienen que llegar, pero cómo la política que voy a tomar con el individuo va a estar supeditada a lo que quiero lograr con el mundo.
Eso se llama Ashgaha Klalit. Ashgaha Pratit es lo contrario. Que las cosas le pasan al individuo por el individuo. Es decir, tú tomas la decisión y como tomas la decisión dice, yo voy a actuar y mover al mundo y tomar las decisiones en detalle para tratar de ayudarte a ti, no al mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Te mandé a este mundo para que tomes decisiones y para que sea una persona que se perfeccione a través de las decisiones que toma, etc. Entonces, las cosas que te van a pasar, te las están mandando para que tú mejores tu performance. Y a su vez el mundo. Entonces, Ashgaha Pratit significa que las cosas pasan por ti, no para otros. Ashgaha Klalit significa que las cosas que te pasan están siendo diseñadas y dirigidas, pero no pasan por ti, sino que pasan para otros. Es un concepto fundamental. Tercer concepto que hemos visto hoy día que es muy importante. Tenemos Ashgaha, Midah Keneged Midah, y esta distinción de Ashgaha Klalit versus Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa al individuo pasa por el individuo, y Klalit significa al individuo le pasa en función del klal, del mundo, de la generalidad, de la especie, etc. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir. Pero perdona, ¿la especie siempre va por sobre la Pratit? Eso es lo que significa, la Klalit, no. Tú tienes un individuo. Sí. Al individuo le tiene que llegar comida o no llegar comida. Al individuo se tiene que enfermar o no enfermar. Al individuo le tiene que pasar esto o no le tiene, se tiene que pegar o no se tiene que pegar. Entonces, ¿quién estoy tratando yo de, aquí estoy tratando, en quién estoy pensando? Si yo le digo que le tiene que pegar o no le tiene que pegar, le está pasando porque yo quiero lograr algo con él en específico, o lo que le está pasando a esta persona es por algo que yo quiero lograr con otras personas. A eso voy. Siempre por... No, entonces Klalit significa que es en función del mundo y de terceros. Sí, está claro. Pratit significa que es en función del individuo. Es decir, cuando se da en la piedra, que cuando le llega a la lotería, que cuando gana plata, que cuando pierde plata, que cuando lo contratan, que cuando es por él. Es por su beneficio, es para maximizar sus opciones, es en respuesta a sus decisiones. Los únicos que tienen Ashgaha Pratit son los seres humanos, no todos los seres humanos. Los únicos que tienen Ashgaha Pratit son los seres humanos. No significa que todos los seres humanos. No. Porque la Ashgaha Pratit está supeditada al libre albedrío de las personas. Entonces, si tú eres una persona que dices que yo no tengo nada que ver con Dios en mi vida, y que lo que a mí me pasa es el resultado de la naturaleza, del mercado, y de la oferta y la demanda, y de los virus, etc. Entonces lo que tú estás diciendo, yo decido Dios, tú no te metes en mi vida. Entonces, Midah Keneged Midah, medida por medida que hace Hashem, ok. Tú estás diciendo, vas a ser sujeto del mercado, vas a ser sujeto del mercado. La razón por la que ganaste plata o perdiste plata es porque yo tengo que mantener el mercado, no por ti. Versus si tú eres un tzadik, o eres una persona que está completamente conectada y quiere involucrar a Dios en su vida, entonces todas las cosas se transforman en un mensaje para él. Entonces, si ganó plata, es por él. Si perdió plata, es por él. Ahora, Hashem es el programador dinámico y es capaz de hacer que todas las cosas se coordinen al mismo tiempo y no tiene problema hacerlo. Pero no necesariamente significa que tú tienes Ashgaha clarito Pratit. Esto no es 0 o 1, entiendo yo. Tú puedes tener 70% Ashgaha Klalit y 30% Ashgaha Pratit. Significa que en ciertas áreas de tu vida, donde eres más consciente y donde invitas más a Dios en el mundo, en esta decisión basal de libre albedrío, que quiero que se involucre en mi vida, proporcional a eso Hashem se involucra en tu vida. Y hay otras áreas en tu vida que tú no lo invitas tanto. Entonces, esas áreas de tu vida que no lo invitas tanto, entonces Hashem se oculta. Midah Keneged Midah. Entonces, tú eres sujeto más de lo que pasa en el mundo. Van a pasar las cosas que pasan en el mundo, promedio de lo que pasa en el mundo, entonces tienes más Ashgaha Klalit o menos Ashgaha Klalit, más Ashgaha Pratit o menos Ashgaha Pratit, y eso es el concepto de los 2 días de Rosh Hashanah.
Si una persona quiere estudiar esto, lo refiero a Lea Rav Dessler, en justamente el Mahamar que habla sobre los 2 días de Rosh Hashanah. ¿Por qué hay 2 días de Rosh Hashanah? Porque el primer día se define cuánto Ashgaha Pratit y el segundo día cuánto Ashgaha Klalit. ¿Ya? Ok, Aval Amin. Con esto vamos a concluir. Aenoshi Sheisha Poalim Umeniim Kemoshe Katab, ¿no? Sin embargo, la especie humana, que sus individuos actúan sobre el mundo, ingresan elementos indeterminísticos al sistema. Tienen que tener Ashgaha Beprat, específica, particular, Ashgaha Pratit. Que firma Sheyigremu Lahem Masehem, de acuerdo a lo que se produzca por sus acciones. Lo Pajot, Velo Yoter. Específicamente tailored made, específicamente hecho a la medida para el individuo. Veod, Narjib, Biura, Tabarase, Lifnim, Besieto Dishmaya y Besat Hashem. Vamos a continuar explicando esto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Eso fue entonces el fin del capítulo 2. Del capítulo 1 de la sección 2. Buenos días. Saludos a la Miriam Yael, a la Dafna, al Rabino Yitzhak Polak, Efi El Kayam, Ruti de Moj, Paulina, Gabriel. Saludos a todos. Shavuot.